A través de este videotutorial, Colegio en Línea Pro quiere presentar el nuevo módulo implementado en sistema, que es el módulo PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. Como empresa, el fin que tenemos es de también habilitar la educación inclusiva, que es un derecho humano enfocado en el desarrollo integral de la persona, en un ambiente sin discriminación que elimine las barreras en el contexto educativo. Así que con el fin de garantizar la atención educativa pertinente, oportuna y de calidad, hemos implementado el módulo PIAR con el fin de integrar al estudiante lo más rápido y firme posible al sistema institucional de evaluación, teniendo toda la información centralizada y donde todos los diferentes actores van a poder trabajar de una manera ordenada y de una manera cohesionada, ayudando al estudiante a adoptar procesos académicos bajo su condición física. Así que para poder ingresar a este módulo, lo podemos hacer desde el menú Módulos Inclusión. Este módulo está habilitado para la parte administrativa con el fin de poder ingresar la información pertinente en el módulo. Así que desde la parte administrativa como secretarias, coordinadores o el docente orientador disponible para este caso va a poder ingresar esta información y en el menú módulos le va a aparecer la parte de la inclusión. Así que vamos a ingresar al módulo inclusión y aquí tenemos el módulo. El formato es sencillo de acuerdo a lo que exige la norma. Para poder ingresar un estudiante, simplemente vamos a ir al nuevo registro, y vamos a buscar al estudiante. Vamos a buscar a un estudiante. Aquí tenemos a un estudiante y ya después de que tenemos al estudiante vamos a caracterizar cuál va a ser, digamos que la inclusión, la discapacidad o la capacidad de este estudiante que nos lleva a tenerlo en cuenta. Así que vamos a trabajar con una discapacidad, vamos a ver si tenemos alguna discapacidad que se asocie con esto en la categoría de CIMAT y vamos a decir que es un estudiante con el trastorno autista. Vamos a mirar qué es el trastorno del espectro autista. Miramos si de pronto el estudiante al llegar a la institución con esta discapacidad trae algún diagnóstico para poder ingresar en el sistema. Entonces desde aquí ya podemos ingresar algunos diagnósticos que ya vienen determinados, que el estudiante viene con su documentación y de esa manera podemos ingresarlo. Luego de que ingresamos el diagnóstico, esta parte de la inclusión es importante porque de aquí vamos a tener todo lo que es el diagnóstico del estudiante para que de ahí en adelante se pueda hacer toda la parte de seguimiento a ese estudiante y el docente tenga acceso a esta información y pueda hacer el plan de ajuste individual. Podemos tener la característica de su diagnóstico, del diagnóstico del estudiante. Si el estudiante viene con algún diagnóstico ya previo, entonces podemos decir simplemente que es un paciente con capacidad intelectual de 42, lo que ubica al estudiante dentro del rango de retraso mental moderado. Esto es si se tiene algún diagnóstico del estudiante, o sea, esto debe de ser diligenciado porque todos estos campos son obligatorios para poder tener un diagnóstico del estudiante. Entonces, digamos que si el estudiante viene con un diagnóstico previo, pues simplemente lo que se va a hacer es ingresar acá o el diagnóstico con la persona encargada de ingresar al estudiante. Ahora, acá tenemos unas recomendaciones del especialista, o sea, si el estudiante venía con algún diagnóstico, pues acá pueden haber recomendaciones del especialista que puede ser ubicarlo en puestos de adelante, ¿sí? Eh, Hablarle de frente,
repetir instrucciones. Esto puede ser una recomendación del especialista en cuanto a la discapacidad que el estudiante tiene. Ahora, después de nosotros ingresar la inclusión, ya vamos a determinar si el estudiante requiere PIAR o no requiere PIAR. En este caso, vamos a activar esta casilla que lo que hace es que el estudiante pueda, el docente, el director de grupo pueda observar a este estudiante en el momento que vaya a hacer el plan individual de ajustes razonables. Así que ya después de crear la inclusión vamos a guardar al estudiante y aquí tenemos que el estudiante de este grupo tiene el nombre, el tipo de caracterización, la discapacidad, el diagnóstico que tiene y si tiene PIAR. En este momento estamos con 0 novedades porque apenas el estudiante ha sido creado. La persona que crea la inclusión puede eliminar el registro o también puede gestionar esa inclusión en caso tal de que requiera algo. Así que cuando nosotros venimos aquí a este estudiante para poder gestionar esta inclusión, ya tenemos creada esta inclusión del estudiante. Aquí tenemos el grupo, el director de grupo, la edad del estudiante, el acudiente, bueno, toda esta información la tenemos. Ahora, aquí tenemos un seguimiento. Luego de que nosotros ya se ha creado la inclusión, acá tenemos el seguimiento que se le va a hacer a ese estudiante particularmente. Aquí lo tenemos. Y tenemos la parte del PIAR. En este momento pues no tenemos todavía nada, no se puede ver nada porque esto es algo que el docente es el que se va a encargar de trabajar. Pero el seguimiento sí se tiene y este seguimiento es en las novedades que de pronto se incluyan a este estudiante al seguimiento que se le ha hecho precisamente de acuerdo al diagnóstico que el estudiante tiene. Para esto se pueden agregar novedades y la puede agregar, bueno, diferentes personas. Son novedades que puede agregar, bien sea el docente orientador, puede ser el supervisor, que pueda agregar algún tipo de novedad al estudiante de acuerdo a la discapacidad que él tiene. Para agregar una novedad a este estudiante, simplemente vamos a ir al menú Agregar novedad y aquí tenemos el tipo de novedad, actualización del diagnóstico, un compromiso familiar, un seguimiento o un comentario del acudiente. Así que vamos a hacer un seguimiento y vamos a darle descripción a este seguimiento y es que el estudiante no asiste a clases, lo que frena su inclusión. Por tanto, se citará al acudiente para establecer compromisos a nivel institucional. La idea es que este estudiante pueda ser incluido dentro de su derecho académico y entonces se puedan hacer todos los esfuerzos con el fin de que el estudiante continúe su desarrollo y pueda ser de manera integral. Así que aquí tenemos un seguimiento para poder estar atento, poder integrar al estudiante al proceso académico y él no pierda esta oportunidad. Así que damos guardar y aquí tenemos la novedad que se nos da. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la novedad. Aquí nos va a aparecer la fecha. Posteriormente nos va a aparecer la fecha de lo que se ha hecho con el estudiante, la descripción y reportado por qué docente. Entonces, de esta manera agregamos novedades. Después de realizar el seguimiento y dándonos cuenta de que el estudiante no está asistiendo a clases, se cita al acudiente y aquí tenemos la parte de compromisos familiares. Estos son compromisos que, digamos, el director de grupo va a tener con el acudiente de ese estudiante con el fin precisamente de poder darle respuesta a este seguimiento y tener compromisos y establecer compromisos para seguir y continuar el desarrollo educativo del estudiante. De esta manera vamos a agregar un compromiso y aquí lo que se van a hacer es crear las actividades y compromisos que se hacen
directamente con el acudiente del estudiante. Así que digamos que este estudiante no está asistiendo a clases porque resulta que tiene unas terapias particulares a las cuales no puede faltar. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad y el compromiso que se va a hacer para que el estudiante no deje a un lado su proceso educativo? Bueno, desarrollar las guías establecidas por el director de grupo. Este va a ser el compromiso al cual se va a llegar. ¿Cuál es la descripción de esto? Bueno, el estudiante no viene a clase debido a terapias a las cuales no puede faltar. Entonces, de esta manera tenemos ya un compromiso. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, ese estudiante, digamos que de manera diaria o semanal está faltando y es a esa hora. ¿Listo? Entonces, y aquí vamos y guardamos y tenemos entonces el compromiso familiar que se agregó, acá tenemos la fecha, la actividad, ¿cierto? El compromiso, la descripción y cuál va a ser la frecuencia en la cual se está presentando el caso y la frecuencia en la cual se van a desarrollar guías para el estudiante. De esta manera entonces nosotros tenemos prácticamente un diagnóstico creado y un seguimiento ya realizado para este estudiante, de tal manera que cuando el docente ingrese al sistema pueda ver la información que él requiere. Ahora, luego de hacer este proceso, nosotros tenemos aquí la parte del PIAR, tenemos los ajustes, los indicadores que el docente en su contexto va a tratar, y aquí tenemos la parte del contexto. Esta información es, bueno, la idea es que de pronto esta información pueda ser suministrada desde la parte administrativa, ¿sí? Que el estudiante esta información sea desde la parte administrativa, o que el docente, bueno, el docente la diligencie con el fin de poder tener algo mucho más claro. Entonces, esta información es una información que está dentro de la cartilla o dentro del formulario que el Ministerio de Educación nos ha dado. Y de esta manera aquí simplemente seleccionamos información con el fin de evitar tanto papeleo, sino que todo esté de manera centralizada en el sistema. Entonces, ¿está vinculado al sistema educativo? Sí. ¿Está en algún centro de protección? Bueno, esto ya lo va determinando la persona, ya se va determinando de acuerdo al trabajo que se ha hecho con esa persona, se reconoce como víctima del proceso armado, bueno, tal vez no, cuenta con registro como víctima del conflicto, ¿no? Capacidades, bueno, todas estas cosas, aquí está el entorno de la información general, el contexto, que es la información general del estudiante, el entorno de salud, ¿sí? Régimen de salud, cuenta con atención médica, descripción y frecuencia. Toda esta información es importante tenerla en cuenta porque es la información que va a permitir, y esta es una información que prácticamente se va a montar en el sistema una sola vez. Después de que el estudiante tiene esta información en sistema, es la información a la cual el docente va a poder también entrar, tener acceso, y ya es información que va a quedar allí registrada y no va a tener que estarse haciendo o modificándose esta información. Y tenemos el entorno hogar del estudiante y el entorno educativo. De esta manera, al diligenciar estos entornos o al diligenciar este contexto del estudiante, pues el docente también va a tener herramientas para poder trabajar con el estudiante. Así que de esta manera nosotros ingresamos a un estudiante al módulo inclusión y ya de ahí dejamos al estudiante para el módulo PIAR. Luego de que la información la tenemos ingresada y se ha suministrado al sistema, entonces cuando el director de grupo, en este caso, ingresa al sistema, él va a venir aquí a la parte del módulo y va a ir a módulo PIAR.
le va a aparecer al estudiante o los estudiantes que estén caracterizados en sistema. Luego de que luego de que él ingresa, él selecciona al estudiante y ya nos aparece el diagnóstico. Lo que se ingresó previamente desde la parte administrativa, y aquí el docente o el director de grupo se va a dar cuenta de cuál es la caracterización, las recomendaciones que se hacen al estudiante, un seguimiento que se ha hecho al estudiante y cuáles son los compromisos a los cuales se va a llegar. Así que desde aquí el docente también, el director de grupo en este caso, puede agregar novedades o puede agregar compromisos que tengan que ver con el desarrollo educativo del estudiante. Él los ingresa y desde la parte administrativa pueden observar estas novedades o compromisos que el docente vaya ingresando. Así que después de que el docente tiene el diagnóstico, él tiene acceso, el director de grupo tiene acceso al contexto del estudiante, que la idea es que esta información pues ya sea suministrada, en este caso sea suministrada de la parte administrativa, aunque el docente lo puede hacer. Luego de que tenemos esta información, entonces el docente va a pasar a los ajustes. Vamos a agregar el ajuste y vamos a seleccionar la asignatura y aquí nos van a salir las planillas que se tienen asociadas. Vamos a seleccionar la asignatura y vamos a hacer la descripción de que Tomás Andrés es un estudiante diagnosticado con TEA, TDAH y retraso mental moderado. Quien presenta dificultades significativas en el proceso de aprendizaje. Ya que durante la clase manifiesta molestia a la participación. Listo, entonces de aquí vamos a crear el ajuste razonable. De acuerdo a esta descripción vamos a realizar el ajuste. Estas barreras son barreras identificadas de acuerdo, digamos que al planteamiento que como institución se tiene o el docente se tiene. Aquí ya se tienen algunas barreras identificadas, no barreras del estudiante, sino las barreras que nosotros vemos y observamos tenemos en el proceso educativo hacia ese estudiante. Entonces, digamos que se desconocen los ritmos y estilos de aprendizaje de este estudiante como tal. Es una barrera que se puede llegar a tener, que se identifica en el momento de tener un encuentro con este estudiante con esta discapacidad. Entonces se identifica en el modelo educativo que tenemos esta dificultad y es lo que precisamente de acuerdo a eso vamos a hacer el ajuste razonable. Aquí ya tenemos el tipo de ajuste, aquí sí no tenemos resultados de tipos de ajustes, sino algo que el docente vaya a trabajar con el estudiante. El tipo de ajuste que se va a hacer, bueno, ya se identificarán algunos. Y el tipo de apoyo requerido, este sí lo tenemos, ¿sí? Dar tiempo y organizar los espacios para el desarrollo de las habilidades de comunicación. Con esto guardamos y aquí tenemos un ajuste ya realizado de acuerdo a todo el diagnóstico que nosotros tenemos y en el contexto del estudiante allí. De aquí podemos nosotros editar este seguimiento, ¿sí? Podemos hacerle un seguimiento a ese estudiante de acuerdo a este ajuste que nosotros estamos trabajando. Aquí lo tenemos. Y luego de esto, entonces ya el docente puede pasar a crear el indicador.
los indicadores de desempeño para este estudiante. Desempeño. Simplemente acá tenemos los 4 periodos y acá vamos a seleccionar, vamos a darle clic sobre la planilla y aquí vamos a hacer indicador número 1, indicador número 2, de acuerdo a toda la información que ya hemos recolectado y que tenemos y que con lo cual vamos nosotros a evaluar a este estudiante que tiene estas dificultades. Acá tenemos la descripción, ¿sí? Indicadores generales del periodo, las que el docente, acá tenemos la información de los indicadores que el docente ha preparado para esa asignatura como tal y de acuerdo a esto, de acuerdo a estas descripciones, pues el docente va a organizar el indicador para las necesidades del estudiante en mención. Se guarda y aquí ya tenemos los indicadores del estudiante y de esta manera nosotros entonces vamos a trabajar ya con este estudiante. Luego de que el docente ha creado entonces sus indicadores, él va a ir a la parte de calificaciones, notas periódicas, va a seleccionar y aquí tenemos al estudiante Tomás Andrés que tiene barreras del aprendizaje. Nos sale seleccionado sobre todos los otros estudiantes, nos muestra y aquí podemos dar clic derecho y podemos ver la información de la inclusión. Aquí tenemos la información de la inclusión y podemos ir al PIA directamente desde acá y de acuerdo a esta información es que yo voy a evaluar al estudiante. Así que de esta manera esperamos que este módulo PIAR sea de gran ayuda para cada una de las instituciones.